dentro del derecho penal, se debe entender que debe existir en primera instancia una modalidad de conducta y posteriormente esa modalidad de conducta debe subsumirse dentro de un tipo penal. Ahora, no sé si yo puedo pasar acá. Está medio oscuro por ahí. Ok, entonces, el Código Orgánico Integral Penal que rige a partir del 2014, específicamente desde el 10 de agosto del 2014, ya nos plantea una línea dogmática, lo cual no hacía el Código Penal que regía hasta la entrada en vigencia del año 2014. Mejor dicho, este código, digamos que es un código bastante avanzado para lo que teníamos. No es un código de última generación como nos lo pintaron en su momento los legisladores, pero sí ya es un tema, o mejor dicho, tiene instituciones las cuales se adaptan de mejor manera al planteamiento y lineamiento dogmático de avanzada en derecho penal. Y claro, en primera instancia lo que tenemos que identificar es que existen tres categorías dogmáticas, que es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Esta tipicidad se construye, como dije anteriormente, desde las modalidades de conducta. Única y exclusivamente, el derecho penal puede juzgar, como ustedes saben, modalidades de conducta de acciones u omisiones. No puede juzgar el tema de pensamientos, el tema de ideales, sino solo y única y exclusivamente acciones u omisiones, que se ven reflejadas a través del tema objetivo y material desde el comienzo de ejecución o incluso desde las preparaciones de los acontecimientos delictivos y llegar a la consecución del resultado final. Ahora bien, ¿qué es la tipicidad? ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de los delitos de la parte especial, a partir del artículo 79, me parece que es del Código Orgánico Integral Penal, que empezamos ya a hablar de genocidio, hablamos de conductas punibles, hablamos de descripciones de conductas, ¿verdad? Son descripciones de conductas que tienen una sanción penal o una consecuencia penológica. La persona que realiza determinada conducta establecida en el Código Penal, en la parte especial, consecuentemente tendrá una sanción, una pena privativa de libertad. Y ya a partir del artículo 164 tenemos las agresiones sexuales. Cada uno de estos tipos penales de la parte especial están dirigidos, orientados a proteger la integridad sexual y la indemnidad sexual, tanto de niños, niñas y adolescentes como de todas las personas. Tenemos que identificar cuál es la diferenciación, o qué ha dicho, o qué se dice en los tratados internacionales y en la dogmática para diferenciar la integridad de la indemnidad sexual. Porque ese es el punto clave en razón de la diferencia como elemento normativo de la tipicidad para diferenciar una agresión sexual entre un menor y un adulto. No es lo mismo la indemnidad que la integridad sexual. Con la indemnidad sexual, el sistema punitivo o el límite punitivo del Estado va un poco más allá respecto de la prevención de la agresión sexual del menor. Ahora, hemos visto cómo en el Ecuador, bueno, en países latinoamericanos, el tema de las agresiones sexuales frente a mujeres y frente a niños o menores de edad es un fenómeno latente, ¿no? Es un fenómeno latente y bastante importante dentro de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, hemos visto también cómo se han endurecido las penas respecto de estas conductas y se han implementado tipos penales. El problema, doctores, es que, y bueno, esto quisiera dejarlo para la conclusión, pero ya para irlo pensando, ¿no? Y analizando. El problema es que con las sanciones penales del endurecimiento de penas no se mejora, o mejor dicho, no se aplaca este problema. Entonces se entrega
al derecho penal ese problema que tiene la sociedad ecuatoriana de violencia, de machismo, de agresión sexual frente a menores, de descuido, ¿sí? Se le entrega en bandeja para que se pueda solucionar el problema y la solución no va por ahí. Efectivamente debe haber una investigación bastante prolija respecto a estas conductas para llegar a una sanción penal, pero si es que se llega o se concluye con una sanción al agresor, que debe hacérselo, obviamente, no estamos cumpliendo con el tema del, digamos, no estamos mejorando en índices o en estadísticas las violaciones o las agresiones sexuales. Ahora, bueno, vamos a hablar de la modalidad de conducta y específicamente de la tipicidad, porque para hablar de antijuridicidad tenemos que ver qué es la tipicidad y a la vez para hablar de culpabilidad tenemos que saber qué es la antijuridicidad. Modalidad de conducta, la acción. ¿Qué es la acción? Es difícil tratar un tema, o mejor dicho, identificar una agresión sexual desde una modalidad de conducta omisiva, ¿no? Hace rato, una de las doctoras que estaba aquí presente hizo una pregunta sobre el tema de que la mamá protegía al agresor. No escuché bien el caso y tenía la intención de, o mejor dicho, la pregunta fue si es que se puede juzgar como autora a esa persona, a la madre. Y específicamente desde la concepción que tenemos del dominio del hecho respecto a la autoría y la participación en el derecho penal, porque deben haber escuchado ustedes en un sinnúmero de sentencias o en el diario vivir, en la práctica, que ya cuando se habla de autoría y participación, cuando ya se ha configurado el injusto penal, es decir, la tipicidad y antijuridicidad, se habla ya de la autoría y la participación, es decir, una persona es imputada por este acto porque su conducta es subsumible dentro del tipo penal tal, y se le acusa o se le sanciona en un diferente grado de autoría o una diferente forma de participación. Básicamente lo que es la autoría y la participación son unas formas de amplificación del tipo penal, ¿verdad? Entonces, preguntaba si es que se le puede juzgar como autora, pero si la persona no ha cometido el acto material directamente, ¿cómo se le puede juzgar como autora? Doctor, pero perdón. ¿Por qué como autora? Para mi concepción, porque cuando yo omito un delito del que estoy sabiendo que se está cometiendo, pero porque es mi pareja, yo no lo quiero decir porque temo perderlo, temo que vaya privado de libertad y sucesivamente, y prefiero hacerme a él y no a mi hija, que es la víctima. Me estoy convirtiendo yo también en una autora de ese delito, no en una cómplice, porque una cómplice sería después, una autora porque estoy sabiendo y no estoy haciendo nada, estoy haciendo omisión de ese delito. A ver, el tema de la omisión, primero hay que cogerlo con pinzas porque el artículo 26 me parece que es de la omisión del Código Orgánico Integral Penal, te establece que la omisión debe ser dolosa, ¿verdad? En primera instancia. Porque te dice, el que omita deliberadamente. Omitir deliberadamente es omitir de una forma dolosa, es decir, conociendo y con el conocimiento y la voluntad de realizar un tipo penal, ¿verdad? Segundo, la omisión se identifica única y exclusivamente para 4 bienes jurídicos respecto de la parte general, que es libertad, integridad sexual, vida y otro bien jurídico que se me escapa siempre. Pero respecto de la realización del tipo penal, en el momento de ejecución, ustedes se van a ir dando cuenta, doctores, que el tema de la parte general es, o se limita, o se ha dicho que es pura teoría, ¿verdad? Sin embargo, el código, como les digo, ya nos exige saber esa clase de instituciones, porque se limita a decir el acto es típico, antijurídico y culpable. Y dentro de esas 3 categorías dogmáticas existen un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas, elementos que deben identificarse, y que si no se identifica de una manera real,
probando, el caso se puede caer. ¿Sí? Entonces, esta forma de, o esta pregunta la se resolvió, mejor dicho, con el tema de la autoría y participación por infracción de deber. Esta teoría de la autoría y participación por infracción de deber es desarrollada por el señor Roxin, deben haber escuchado de Roxin, más o menos en el año 1963 en un librito de él que se llama Autor y Dominio del Derecho. Y aparte, paralelamente a la autoría por dominio del hecho, dentro de su libro, él trata el tema de la autoría por infracción de deber, cuando le queda bailando el tema del dominio del hecho. Específicamente cuando hay delitos de carácter especial. Me explico. Digamos que un policía puede ser denunciado por torturar, por ser sujeto activo y miembro policial, ¿verdad? Es decir, el miembro policial o miembro de las Fuerzas Armadas que torture. Así es, supongamos que está relatado el tipo penal. Si es que esta persona manda a torturar a una persona que no es policía, se crea un vacío normativo. Porque la persona que ejecuta materialmente es una persona que no cumple con una característica del tipo penal exigido, ¿verdad? No cumple con esa calidad de sujeto activo de la parte objetiva del tipo penal. Y a su vez, esa persona no cumple con el tipo objetivo, pero a su vez el policía no está ejecutando materialmente el acto. ¿Me explico? ¿Quién es autor? Entonces, claro, ahí Roxin desarrolla el tema de la infracción de deber. La persona que infrinja un deber que se construye a través de cuestiones legales, civiles o de costumbre. Y el deber de protección de la madre es un deber extrapenal que se construye a través de una situación social. Y para ser específico, ¿cómo? Roxin esto lo dice en el 63. Después viene otro autor, otro tratadista que se llama Kim Heuser, ya más o menos en 1996, y pone un ejemplo, ¿no? Y dice, el niño encontró a su madre y al amante teniendo relaciones sexuales. ¿Sí? La madre, con la intención de que el niño no revele esta situación, pide a su amante que lo mate. Y esto no pasó aquí, ¿no? Pasó en Alemania. Pide que mate a su niño, el amante mata al niño. ¿Ya? El tribunal de cámara en primera instancia juzga al amante por ser autor de homicidio simple, y a la madre como cómplice. En esto hay que ser claro, porque ¿cuál es la diferenciación entre un incitador o